¿Qué es esto de lo real y lo verosímil? La realidad es lo que ves, ¿no? Lo que saca una fotografía a priori, porque después está toda la parte estética que el fotógrafo le pone en tanto artista de la imagen. Y la verosimilitud es la adaptación que el autor de una obra hace en base a esa realidad, donde ahí le pone su impronta, le pone su expresión, te está dejando mensajes a nivel connotativo, es decir, en un plano un poco más oculto, más allá de la primera vista o de la lectura lógica que uno hace sobre una imagen, sobre todo en lo figurativo. Esto es muy importante para cuando las personas dicen, bueno, ¿cómo hago para analizar una obra, por ejemplo, de arte moderno, ¿no? Donde todavía las imágenes son figurativas, pero se empiezan a deformar, como en el posimpresionismo, los Fauves, ni hablar de las Damoiselles d'Avignon de Picasso, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay un modelo que el artista utiliza como referencia, es muy importante, que no es lo mismo trabajar sobre la foto de una imagen, ¿sí? En dos dimensiones. El modelo, uno lo ve, está ahí, comparte el espacio, hay volumen, trabajan las sombras, hay una mirada, no hay dos ojos, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de virtudes que te da el objeto real, si es una naturaleza muerta o la figura humana, en tanto modelo de la realidad, ¿sí? Es una base muy rica y con mucha data para a partir de ahí hacer lo verosímil, porque lo real ya está hecho. Este trabajo de representar la realidad es un buen ejercicio de aprendizaje. Una vez que uno aprende, que llega a cierto nivel de poder representar la realidad, empieza a distorsionar esas figuras. Ya no le interesa la destreza de poder representar en su papel o en su tela algo tal cual es. Quiere ir más allá, quiere decir cosas, quiere expresar. Entonces ahí empieza a aparecer la verosimilitud, ¿sí? Yo no sé por qué es tan difícil, porque, a ver, lo vivimos, por ejemplo, como espectadores, cuando vemos ficción. Yo a los alumnos suelo mostrarle para este tema una serie de mi época, una serie ochentosa que se llamaba MacGyver. Este tipo que inventaba cosas, lo ataba todo con alambre, digamos, te solucionaba problemas con su ingenio, utilizando lo que tenía a mano, y sonaba muy verosímil. Ahora vos te pones a analizarlo fríamente desde el punto de vista científico, o si lo puede hacer alguien que en tu entorno sepa de química, por ejemplo, o de física, y enseguida te va a poder explicar que la mayoría de esos inventos y de esas soluciones que MacGyver daba eran imposibles. Desde lo real no existen, pero sí eran verosímiles. ¿Por qué? Porque parecían reales. Entonces, ¿qué sucede con la verosimilitud? El autor los pone en un contexto, le da un marco y él genera su estado o su escenario de verdad entre comillas. ¿Sí? No se sale, no es delirante. En un dibujo animado infantil, si una persona se cae desde un quinto piso, como el coyote con una piedra que venía desde la barranca y después sale caminando. Ahora, en un escenario de una serie de televisión, donde es todo más natural, más naturalista, se cae y después vienen ahí los CSI porque el tipo no se levanta más.
Entonces, ese es el contexto que le pone el autor, es decir, los parámetros de verosimilitud, ¿sí? Que hacen, por ejemplo, pictóricamente a los estilos. Uno marca determinados códigos que están dentro de esa disciplina de la visualidad, de la estética, en ese caso. ¿Qué es lo que consigue con esto? Y que se rompa esa barrera mental que tenemos como espectadores o como lectores de la realidad, de romper esa traba que uno ya pone inconscientemente, que es esa diferencia entre lo real y lo no real. Ya sabemos cómo es una realidad, ¿no? Entonces, ese descreimiento, ¿sí? Que ya te digo, es inconsciente. Si el que propone esta imagen nueva es coherente y se maneja dentro de determinada lógica, aún dentro de esa verosimilitud, de esa ilógica, va a poder invitar tácitamente a ese lector a jugar el mismo juego. Yo no sé por qué es tan difícil, porque hablando de juegos, cuando éramos chicos y jugábamos, lo que hacíamos era eso, inventábamos, entrábamos en un mundo verosímil sabiendo que no era real. Pero no nos importaba, al contrario, saltábamos esa barrera, proponíamos verosimilitud y eso es lo que hace el chico. Pero eso es lo que hace el grande también cuando juega videojuegos. Hay una lógica que parte de lo estético primero y después de la dinámica del juego donde vos pasás a esa irrealidad o a esa verosimilitud donde podés ser un guerrero medieval o podés ser un piloto de Fórmula 1 ahí. Eso es ficción, pero una ficción verosímil, pues están tan bien hechos, por ejemplo, esos videojuegos. Es más, hasta la abstracción, ¿qué es sino el Tetris? Donde vos venís acomodando figuras abstractas para que no quede en espacio y la vas encastrando. Y entras en esa lógica como si nada. Entonces, ¿por qué te cuesta tanto entender el arte abstracto? Porque no podés romper esa barrera de entender lo real como es. No, partí de lo verosímil, porque lo real está ahí. El artista, sea fotógrafo, pintor, dibujante, actor de teatro, músico, te está dando una versión de las cosas que él se permite con su talento y con su capacidad y con su oficio de desplazarse, ¿sí?, para mostrarte otras maneras de ver. Es muy ejemplificador cuando ves trabajar a un artista visual, por ejemplo, con su modelo. Alfred Mucha o Mucha, como quieras, tiene un museo que es muy ejemplificador en este sentido. El museo que está en Praga tiene una sala donde están las fotos blanco y negro de sus modelos. Y en otra sala están las ilustraciones que él hizo en base a esos modelos. Uno con buena voluntad las reconoce, pero no son una copia fiel. Han sido imágenes muy generosas donde la han puesto en un lugar privilegiado esas modelos, ¿no? Esa es la magia de Mucha con el estilo Belle Époque que él le dio, incluso con la virtud de traducir eso a productos publicitarios. Mejor todavía, ¿no? Para él. Por eso digo, ¿qué es lo verosímil? Por ejemplo, a ver, todas las máquinas que hizo Leonardo, cuando vos vas a la ciudad donde él falleció, a ese parque enorme que tenía ahí en Francia, que se lo había dado un rey para esconderlo de los que lo venían buscando, de los tanos, porque él estaba acusado de pedofilia, entre otras cosas. Todas esas máquinas que están dispersas por el parque, enormes, que se construyeron en base a sus planos, que él dijo,
la mayoría no funcionan. Ni el tanque, ni el helicóptero. O sea, se probó empíricamente, no funcionan. No son realidad, son una verosimilitud. Pero bueno, era el inicio, o sea, le faltó tiempo a Leonardo en ese sentido. Eh, pero ahí está esa gran diferencia y depende de nosotros, ¿sí? En el lugar que nos ponemos de observadores, incluso analíticos, para poder apreciar en toda su dimensión esos aspectos de las obras, ¿sí? Si entendemos esta diferencia entre realidad y verosimilitud.